Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de matemática de esta semana 18, es el día 4 y estamos dentro del programa Aprendo en Casa para el primer grado de matemática. Vamos a este día organizar datos sobre la discriminación en tablas de frecuencias. Vamos a continuar con el proyecto que teníamos pendiente. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Vamos a organizar estos datos en tablas de frecuencias. ¿Y a qué datos nos estamos refiriendo? Pues a los que han resultado de la aplicación de tu encuesta, que fue la actividad de la clase anterior, ¿no? Luego de haber diseñado tu encuesta y haberla aplicado a una muestra de 30 personas para recoger datos relacionados a la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario que esos datos sean organizados en tablas de frecuencias, como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, las cuales permitirán obtener información sobre el tema de estudio e ir dando respuesta al reto planteado. Para realizar la actividad de hoy es necesario que hayas hecho y aplicado esa encuesta a 30 personas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a nuestro organizador. Recuerda que para resolver el reto de la situación, hoy vamos a desarrollar la segunda actividad de este proyecto que tenía 4 fases, ¿verdad? La primera fase fue ayer, en la que elaboramos una encuesta y hemos recopilado datos, ¿no? Las 30 personas que teníamos que aplicar esa encuesta. Y hoy lo que vamos a hacer es, lo que está en azul, organizar los datos que recopilaste sobre la discriminación en tablas de frecuencias. La próxima semana haremos las siguientes 2 actividades y con esto estaremos finalizando nuestro proyecto para presentarlo el día viernes, creo que es 14 de agosto, ¿sí? Entonces recuerda que es importante, si no has podido realizar tu encuesta el día de ayer o no lo han completado, tienes estos días para continuar, no dejes pasar mucho tiempo para que no se te acumule y tengas que hacer todo en último momento, ¿ya? Ahora, vamos a organizar, dice, los datos que recopilaste en tablas de frecuencias. Entonces, en la actividad 1, tú elaboraste una encuesta y la aplicaste a una muestra de personas. El manejo de información requiere que la organicemos, ¿no? Y la mejor manera de organizarlo es en tablas. Estas tablas se llaman tablas de frecuencias, de tal forma que permiten con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que estamos realizando. ¿Recuerdas? Este estudio es sobre la discriminación. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es investigar cómo está esta situación a nuestro alrededor. Y vamos a generar una tabla con este formato que lo ven aquí. Y voy a explicar cada una de las columnas cómo hallar cada uno de los datos que vamos a colocar, ¿sí? Para esto vamos a ir analizando pregunta por pregunta. Dice, lo que primero que debo hacer es organizar los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias. Y recuerda, aquí una pausa. Cada pregunta debe tener su propia tabla de frecuencias, ¿ya? Es decir, para la primera pregunta vas a crear una tabla similar a esta. Lo mismo para la segunda, tercera y cuarta. La quinta no necesita una tabla de frecuencia y más adelante en la clase de hoy te voy a explicar por qué. Pero las 4 primeras preguntas sí necesitan una tabla de frecuencias, por lo tanto tienes que elaborar 4 tablas de frecuencias. ¿Sí? Ahora, la variable es una cualitativa nominal en esta primera pregunta, ¿no? La que era ¿ha sido discriminado? Era la pregunta y tenía solo 2 opciones. O bien era sí o bien era no. En la primera columna, es decir, en la columna de variables, voy a escribir las diferentes cualidades o atributos que toman la variable. En este caso tiene 2 valores, ¿no? Que son sí y no. Puedes escribir aquí sí y no. En la segunda columna escribo el conteo de las respuestas a la pregunta 1. Cada respuesta la represento con un palote, ¿no? Entonces vamos a hacer un conteo. Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y en la tercera columna voy a escribir la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. A ver, vamos a hacerlo aquí. Aquí está el ejemplo, ¿no? Supongamos que de las 30 personas a las que yo hice la encuesta, respondieron a la pregunta, pero 10 me respondieron que sí y 20 me respondieron que no.
Entonces yo tengo que vaciar esos datos en la tabla, ¿no? Entonces en la primera columna tengo que poner cuáles son las variables o los valores, ¿no?, de esa pregunta. Si he sido discriminado o no he sido discriminado. El conteo se realiza con palotes, ¿no? Esto es un conteo clásico que tú ya sabes realizarlo. Y en este caso se coloca la frecuencia absoluta representado por f sub i como el número en concreto, ¿no? Entonces en este caso el conteo eran 10 personas, entonces se coloca 10. Aquí el conteo eran 20, entonces se coloca 20. Y el total me tiene que dar el total de personas encuestadas, que son 30, ¿cierto? Ahora en la cuarta columna voy a escribir la frecuencia relativa, que se representa por h sub i. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? No es otra cosa que el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de valores que componen la muestra, ¿no? Entonces esta sería la fórmula h sub i igual a f sub i sobre n, ¿no? ¿A qué se refiere? El cociente significa el resultado de una división. Entonces lo que debo dividir es la frecuencia absoluta, en este caso para los que sí han sido discriminados es 10, entre el total, o sea, entre 30. Y al dividir 10 entre 30 me va a salir un decimal, en este caso sale 0,33, ¿no? Y lo mismo voy a hacer para el otro caso que no he sido discriminado, que debe ser, en este caso los que no fueron discriminados fueron 20, sobre el total que era 30, entonces 20 entre 30 me sale 0,67, ¿ya? Entonces esos valores los voy colocando en mi tabla, en la columna de frecuencia relativa. Aquí vemos cómo vamos completando la tabla, ¿sí? Ya estos tres primeros ya estaban en la tabla. Ahora seguimos con la frecuencia relativa y ahorita vamos a añadir una columna más, que sería la frecuencia también relativa pero porcentual, ¿no? A ver, aquí está. La suma de las frecuencias relativas de una variable debe dar como resultado la unidad. Ah, ya. Muy bien, claro. Aquí está. La suma, por ejemplo, 10 y 20 me dan 30, que es el total, pero aquí como son frecuencias relativas siempre son números menores a la unidad, pero la suma de todas ellas me tiene que dar 1, la unidad. Entonces finalmente dice determino la frecuencia porcentual, o también se le llama frecuencia relativa porcentual, que es h sub i por ciento. No es más, dice que convertir la frecuencia relativa que está expresada en decimales a porcentajes. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Simplemente multiplicar por 100 y añadirle el símbolo de porcentaje. En este caso, los que sí habían sido discriminados, la frecuencia relativa era 0,33, se multiplica por 100 y eso me da 33%. Y en el caso de los que no habían sido discriminados, 0,67% me da 67%. Añado esos valores a mi tabla y recuerda que la suma de esta columna me debe dar el 100%, ¿no? Entonces, según la frecuencia porcentual, el 33% de los encuestados han sido discriminados en algún momento de su vida, ¿no? Es lo que podemos interpretar de esta tabla. Ahora vamos a organizar los datos de la segunda pregunta. La variable cualitativa nominal es el tipo de discriminación y los valores son rasgos faciales o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia y otro. En el ejemplo que estamos viendo, sabemos que 10 personas respondieron que sí, fueron discriminados, entonces solamente estas preguntas las debían responder los que obviamente sí habían sido discriminados, ¿no? Los que no han sido discriminados no podían o no debían contestar las demás preguntas. Entonces dice que de estas 10 personas vamos a suponer que 4 personas respondieron que fueron discriminados por rasgos faciales, que 1 fue discriminado por su discapacidad, 2 por color de piel, 1 por lugar de procedencia y 2 personas respondieron que fueron discriminadas por otra forma de discriminación. Entonces esos datos los colocamos aquí, ya sabemos cómo colocarlos, ¿no? Ponemos aquí las variables que eran rasgos faciales o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia y otro, el conteo con palotes y la frecuencia absoluta, el número, ¿no? Recuerda que la suma de esta columna te debe dar el total, ¿no? En este caso 10. La frecuencia relativa no era otra cosa que dividir la frecuencia absoluta, es decir, en este caso 4, entre el total 10 y al dividirlo me sale 0,4. Recuerda que siempre estos valores van a ser menores a la unidad, ¿ya? Y la suma de toda esta columna me debe dar siempre 1 o la unidad. Aquí simplemente multiplicado por 100 y ya está ahí el porcentaje, ¿ya?
Recuerda, ¿no? El 100% son 10 personas, ¿ya? Muy bien, eso es en cuanto a la segunda pregunta. Y en la tercera pregunta es similar, el proceso es el mismo, ¿no? Ya que estamos más avanzados, el proceso es el mismo. Tenemos en este caso 5 valores también. Recuerda que la tercera pregunta era en qué ámbito ocurrió el hecho, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hemos considerado la tabla. Ok, según el ejemplo inicial, ninguna persona sufrió actos de discriminación en medios de transporte u otros lugares, entonces la tabla de frecuencias considerará los 3 primeros valores. Esto es en caso, si es que alguna de los valores, por ejemplo, aquí teníamos 5 valores, ¿no? Escuela, espacios públicos, lugares de consumo, medio de transporte y otros. Son 5 valores que podríamos poner en la tabla. Pero si hay un valor que ninguno ha respondido, lo puedes obviar, porque obviamente eso sería 0, ¿no? Entonces no es necesario que lo pongas. Pero si hay al menos una persona que sí marcó esa respuesta, tienes que ponerlo en la tabla, ¿ya? Entonces en este caso supongamos que solamente han han contestado de que han sido discriminados en la escuela, en espacios públicos y en lugares de consumo. Entonces aquí, por ejemplo, no entró el valor de medios de transporte ni otro, ¿no? Entonces, suficiente con estos 3 para este caso en donde estamos suponiendo que nadie ha respondido, ¿no? Pero si a ti sí te han respondido los 5, entonces tienes que colocar los 5 en la tabla. Muy bien, ahora nuevamente el mismo proceso, hacemos el conteo con palotes, la frecuencia absoluta. Vamos a hacer la frecuencia relativa, ya sabes, dividiendo el valor entre el total. 7 entre 10 me da 0,7, ¿no? Y luego, para calcular la frecuencia porcentual, multiplicamos este valor de la frecuencia relativa por 100 y me sale 70% en el primer caso. Y el total siempre 100%, ¿ya? Luego, la cuarta pregunta, igualmente tengo que hacer una tablita. En este caso solo hay 2 valores que son sí y no. Si es que el familiar o amigo ha discriminado o no ha discriminado, y ahí tenemos, ¿no? También el mismo procedimiento para todas las tablas, chicos, ¿ya? Ahora, analicemos la última pregunta. La última pregunta decía, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Entonces, continuando con el ejemplo, solo 6 personas respondieron esta pregunta, ¿ya? Imaginemos que solo 6 porque era una respuesta libre, recuerden, era una respuesta abierta, perdón. Entonces, puede que algunos hayan contestado y algunos no, porque simplemente decía si deseas, ¿no? Entonces, supongamos que en este caso que te estoy exponiendo, solo 6 personas respondieron esta pregunta, las cuales relataron los momentos desagradables cuando fueron discriminadas. Ahora, esta información, al ser una pregunta abierta y tener respuestas muy variadas y extensas, no es posible organizarla en una tabla de frecuencias, ¿no? No podemos poner toda la respuesta en una tabla. Por lo tanto, simplemente se va a considerar esa información para quizás hacer un mensaje de reflexión o, como dice aquí, como testimonio de sensibilización sobre el impacto negativo que tienen los actos de discriminación en las personas. Muy bien. Entonces, ahora, tu reto. ¿Cuál va a ser tu reto del día? Entonces, los datos que recopilaste al aplicar las encuestas a una muestra de 30 personas, debes organizarlos en tablas de frecuencia. Ahora puedes realizarlo esto en tu cuaderno, en tu hojita que estés avanzando, o también puedes utilizar el programa Excel si es que sabes manejarlo y armar la tabla de frecuencia, ¿ya? Además dice, las tablas de frecuencias las necesitas para la siguiente actividad. Nuevamente te voy diciendo, ¿no? Recuerda que este proyecto es de 4 fases, estamos ya en la segunda fase. No necesitas ahorita presentarme esta tabla de frecuencia, pero sí necesitas hacerla para que no se te acumule el trabajo, que la presentación final es el día viernes. Esta tabla sí debe estar en tu proyecto, ¿ya? Y debes ir guardando en tu folder o en tu cuaderno para presentármela el día viernes próximo, de la próxima semana. ¿Ok? Ahora, te voy a explicar si es que aplicaste el formulario de Google. Las respuestas te deben haber llegado ahí y los datos, por lo tanto, también. Vamos a abrir ahorita un formulario. Yo voy a abrir un formulario que es una encuesta, otra encuesta, no es la misma, pero te la voy a mostrar para decirte dónde se encuentran los datos ubicados, ¿ya? Entonces, mira, esta es una encuesta que yo les apliqué a ustedes en un principio, cuando empezamos las clases, ¿ya? Y tuve 71 respuestas, miren aquí,
¿no? Aquí están las respuestas. Esta es una encuesta que ya está cerrada, por eso dice aquí que no se aceptan más respuestas, ¿no? Entonces ahí aparecen los datos. Por ejemplo, para la primera pregunta, cuando yo les pregunté, ¿te gustaría una clase virtual en tiempo real? Me salió en porcentajes. Pero aquí en este caso, yo cuando paso el mouse por encima de la zona azul, que me dice que es el 91,5%, me sale la cantidad exacta de personas. Entonces ese dato tú lo puedes utilizar para tu tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso son 65 y aquí esta zona tenía 6, ¿no? Entonces si sumo los 65 más 6 tengo el total de las 71 respuestas. Eso solamente para que tú veas, ¿no? Esto es opciones que son de dos tipos nada más, y cuando hay múltiples también te salen los valores en las tablas, en los gráficos, perdón, de barras. Aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando les pregunté qué plataformas de videollamada grupal han usado, la mayoría ha usado WhatsApp, que eran 64 personas, Zoom, que eran 7 personas, y así, ¿no? Otras respuestas que me colocaron. Muy bien, chicos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es vaciar esos datos en sus tablas de frecuencia, ¿ya? Entonces, muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar en la clase. Aquí está, muy bien. Alguna pregunta que tengan me la pueden hacer siempre a mi persona, ¿ya? Muchas gracias, chicos, nos estamos viendo en la próxima lección.